Mi hijo me cortó toda comunicación durante 13 años, hasta que se enteró de que yo era una nueva millonaria. Entonces apareció en la puerta de mi casa, con maletas y con su esposa. Como tu hijo, tengo derecho a una parte de esto, dijo. Nos vamos a mudar aquí. De todos modos, tienes demasiado espacio. Yo sonreí e hice lo que debía haber hecho desde hacía mucho tiempo. Su descaro me golpeó como un tren de carga. Carlos estaba parado en la entrada de mi casa, con su equipaje de diseñador y esa sonrisa arrogante que recordaba demasiado bien. 13 años de silencio. Y ese fue su gran discurso de reencuentro. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Me llamo Elena, y esta es mi historia. Supongo que debería explicar cómo llegamos hasta aquí. Cómo mi propio hijo pudo plantarse en mi puerta después de más de una década, tratándome como si ya estuviera muerta, exigiendo una parte de una fortuna de la que recién se había enterado. Pero primero, déjame contarte qué fue lo que pasó después, porque hay momentos que vale la pena saborear. Le sonreí a Carlos y a su esposa Nora, que se mantenía un poco atrás, como si esperara que yo empezara a lanzar cosas. Mujer inteligente. Bueno, dije, con la voz firme como granito. ¿No es esto interesante? La seguridad de Carlos vaciló apenas un instante. No esperaba calma, esperaba a la madre desesperada y agradecida que había abandonado todos esos años atrás. Mamá, hemos estado pensando, empezó, pero levanté la mano. Carlos, cariño, dije, usando el mismo tono que cuando tenía 5 años y había pintado la pared de la sala con un marcador permanente. Antes de que digas otra palabra, hay algo que deberías saber sobre tu madre. Hice una pausa, observando su rostro con cuidado. En 13 años he aprendido mucho sobre las personas, especialmente sobre la familia, que solo aparece cuando hay dinero de por medio. Nora finalmente dio un paso al frente, con una sonrisa tan falsa como su bolso de diseñador. Elena, sabemos que ha habido distancia, pero la familia es la familia, ¿no? Queremos reconstruir nuestra relación. ¿Reconstruir? Me reí. Y se sintió bien. Realmente bien. Cariño, no se puede reconstruir algo que fue demolido deliberadamente. Los miré a los dos, esos buitres girando alrededor de lo que creían una presa fácil. Pero por favor, pasen. Hablemos de relaciones. Hablemos de derechos. Hablemos de exactamente qué creen que se merecen de mí. Mientras empujaban sus maletas más allá de mí hacia el recibidor, atrapé el reflejo de Carlos en el espejo del pasillo. Por solo un momento, se veía inseguro. Bien, porque lo que estaba a punto de aprender le arrancaría esa arrogancia de raíz. La verdadera pregunta no era si iba a dejar que se quedaran. La verdadera pregunta era si querrían irse una vez que entendieran exactamente con quién estaban tratando. Este lugar es más pequeño de lo que esperaba, anunció Nora, con los ojos ya calculando metros cuadrados y valor de reventa. Tenía esa mirada que ponen algunas mujeres cuando redecoran mentalmente la casa de otra persona. Carlos hacía lo mismo, solo que evaluaba todo como si ya estuviera planeando la venta del patrimonio. Si estos dos creían que estaban tratando con la misma mujer rota que había mendigado migajas de su atención 13 años atrás, se llevaban una sorpresa que les iba a rizar hasta el último cabello perfectamente peinado. Los conduje a la sala, la misma sala donde Carlos había lanzado su golpe final tantos años antes. Siéntense, dije, señalando el sofá. Pongámonos al día. No se me escapó la ironía de que probablemente esta era la primera vez en su vida adulta que Carlos seguía una instrucción mía. Nos enteramos de tu buena fortuna, comenzó Nora, claramente la portavoz designada de esta pequeña expedición. Carlos ha estado preocupado por ti, ¿verdad, cariño? Carlos asintió con el entusiasmo de un hombre que había ensayado ese discurso frente al espejo. Sí, mamá. Cuando supe de la lotería, pensé que no deberías manejar todo ese dinero sola. Es peligroso. La gente podría aprovecharse. Casi me atraganté con el café. ¿Aprovecharse? Repetí lentamente. ¿Te refieres a aparecer sin invitación después de 13 años de silencio, exigiendo un lugar donde vivir y acceso a un dinero que no ayudaste a ganar? Eso no es lo que es esto, dijo Carlos rápidamente. Pero sus ojos se desviaron de los míos. Esto es sobre responsabilidad familiar, sobre asegurarnos de que estés protegida. ¿Protegida?
Dejé la taza con cuidado deliberado. Carlos, la última vez que hablamos me dijiste que yo era una vergüenza para tu nueva vida. Dijiste que la gente exitosa no arrastra su equipaje y que yo era tu equipaje. Esas fueron tus palabras exactas. El color desapareció de su rostro. La sonrisa falsa de Nora parpadeó como un foco a punto de fundirse. Eso fue diferente, murmuró. Yo era joven, estaba estresado por el negocio. Tenías 32 años, lo interrumpí. Edad suficiente para saber que las palabras tienen consecuencias. Edad suficiente para entender que algunas puertas, una vez cerradas, no se abren automáticamente, solo porque las circunstancias cambian. Nora intervino, con una voz dulce como miel y una preocupación calculada. Elena, todos decimos cosas de las que nos arrepentimos cuando estamos bajo presión. Lo que importa es que ahora estamos aquí, listos para volver a ser una familia. ¿Listos para volver a ser una familia? Eso sí que era bueno viniendo de una mujer que había ayudado a orquestar mi exilio de sus vidas. Miré a esas dos personas sentadas en mi sala y sentí algo que no había experimentado en años. Control absoluto. Ellos necesitaban algo de mí, lo que significaba que, por primera vez en nuestra relación, yo tenía todas las cartas. Díganme, dije, recostándome en la silla, ¿exactamente cuánto de mi buena fortuna creen que les corresponde? Carlos y Nora se intercambiaron esa mirada que comparten los matrimonios cuando están a punto de atacar en equipo. Ya la había visto antes, cuando me fueron sacando sistemáticamente de sus vidas. La diferencia era que esta vez la reconocí por lo que era, una reunión de estrategia en tiempo real. No se trata de derechos, dijo Carlos, intentando sonar sincero y quedándose peligrosamente cerca de lo patético. Se trata de obligación familiar, de asegurarnos de que este dinero no te cambie ni te vuelva vulnerable ante las personas equivocadas. ¿Las personas equivocadas? Repetí. ¿Te refieres a personas como mi propio hijo y mi nuera, que desaparecieron en el momento en que decidieron que ya no les era útil? La máscara de Nora se deslizó apenas un segundo, dejando ver algo afilado y calculador debajo. Elena, entendemos que estés herida, pero estamos hablando de tu futuro, de tu seguridad. Este dinero podría durarte el resto de tu vida si se administra correctamente. ¿Administrado correctamente? Dije. ¿Por quién? ¿Por ustedes dos? ¿Las mismas personas que no pudieron enviarme ni una tarjeta de cumpleaños durante más de una década? Carlos se movió incómodo en su asiento. Hemos estado ocupados construyendo nuestras vidas, nuestras carreras. Tuvimos que enfocarnos en nuestras prioridades, y ahora yo soy una prioridad otra vez. ¡Qué conveniente! Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín. Cuéntame de esas vidas que han estado construyendo, de ese enfoque en las prioridades. Tengo curiosidad por saber cómo les ha funcionado. El silencio detrás de mí se alargó lo suficiente como para saber que había tocado algo sensible. Cuando me di la vuelta, Carlos miraba sus manos como si guardaran los secretos del universo. Hemos tenido algunos tropiezos, admitió Nora, con la voz más tensa ahora. El mercado ha estado complicado. El negocio de consultoría de Carlos ha ido más lento de lo esperado. ¿Tropiezos? Asentí. ¿Así es como lo vamos a llamar? Porque por lo que he oído a través de conocidos en común, sí. Todavía tengo amigos en este pueblo. Sus tropiezos incluyen tarjetas de crédito al tope, una segunda hipoteca y un negocio que existe principalmente en el papel. La cabeza de Carlos se alzó de golpe. ¿Cómo sabes esas cosas? Carlos, me sacaste de tu vida, no de mi ciudad. La gente habla. Y ha estado hablando durante años. Volví a sentarme, disfrutando cómo ambos parecían encogerse en el sofá. Me contaron sobre las sociedades fallidas, las malas inversiones, el estilo de vida que en realidad no podían costear. Y también me contaron algo interesante sobre por qué realmente terminaron nuestra relación hace 13 años. El rostro de Nora se volvió pálido. ¿A qué te refieres? Me refiero a la verdadera razón por la que decidieron que yo era una vergüenza. No tenía nada que ver con el éxito, ni con el equipaje, ni con todas esas tonterías que me dijeron. Sonreí, y se sintió como la primera sonrisa genuina que había tenido en años. Se trataba de la herencia que creían que iba a dejarles el tío rico de tu padre, el mismo que dejó muy claro que no aprobaba a la gente que no era capaz de cuidar a su propia madre. La expresión en el rostro de Carlos me lo dijo todo. Exacto.
Me tiraron a la basura porque pensaron que el tío Roberto les dejaría su dinero si demostraban que eran independientes, exitosos, libres de cargas familiares. Me incliné hacia adelante. ¿Y cómo les salió ese plan? El rostro de Carlos pasó por varios tonos de rojo antes de asentarse en un gris enfermizo. Nora, para su crédito, intentó mantener la compostura, pero pude ver cómo recalculaba frenéticamente el plan que habían armado en el coche. El tío Roberto dejó su dinero al refugio de animales, susurró Carlos. ¿Todo? ¿Cada peso? Pregunté, sin intentar ocultar mi satisfacción. Vaya, resulta que tenía opiniones muy firmes sobre la gente que abandona a sus padres ancianos por dinero. ¿Quién lo hubiera imaginado? Nora fue la primera en recuperar la voz. Eso es historia antigua, Elena. Lo que importa es el futuro. Lo que importa es que la familia se apoye en los momentos difíciles. La familia apoyándose mutuamente. Hice rodar esas palabras en mi mente, como si estuviera degustando un vino. Qué interesante viniendo de ti, dije. Recuérdame, Nora, ¿en qué momento exacto empezaste a considerarme familia? Porque recuerdo perfectamente que en tu fiesta de inauguración de casa te referiste a mí como la carga de Carlos. Ella se estremeció. No se suponía que escucharas eso, pero lo escuché, respondí. Eso. Y varios otros comentarios, igual de reveladores, sobre lo mucho mejor que serían sus vidas una vez que resolvieran el tema de la madre. Me levanté otra vez y caminé hacia la repisa donde guardaba mis fotos familiares. Todas eran de antes del matrimonio de Carlos. Pasé 13 años preguntándome qué había hecho mal. 13 años pensando que de alguna manera había fallado como madre. Tomé una foto de Carlos el día de su graduación universitaria, con el brazo alrededor de mí, los dos sonriendo de oreja a oreja. Pero yo no fallé, ¿verdad? Dije en voz baja. Crié a un hijo amable, considerado, generoso. El fracaso fue lo que ocurrió después de que te conoció a ti. Eso no es justo, protestó Carlos con poca fuerza. ¿Justo? Me giré para mirarlos a los dos. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Justo habría sido una conversación antes de cortar todo contacto. Justo habría sido honestidad sobre sus verdaderas intenciones. Justo habría sido tratar a tu madre como a un ser humano, y no como un problema que había que administrar. Cometimos errores, dijo Nora, con la voz afilada por la creciente desesperación. Pero ahora estamos aquí. Queremos arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Repetí. ¿Con mi dinero? No se trata del dinero, insistió Carlos, pero a su voz le faltaba convicción. ¿Ah, no? Dije. Entonces, hagamos un pequeño experimento. Caminé hasta mi bolsa y saqué la chequera. Digamos que ahora mismo les escribo un cheque por 1.000.000 de pesos, un regalo generoso para ayudarlos con esos tropiezos que mencionaron. ¿Lo tomarían y se irían? Sus ojos se iluminaron como en la mañana de Navidad. La respuesta estaba escrita en sus caras, incluso antes de que Carlos abriera la boca. No podríamos aceptar una cantidad tan grande, dijo, aunque ya la estaba gastando mentalmente. Tal vez podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Un préstamo? ¿Un préstamo? Repetí. Claro. Y supongo que querrían discutir los términos de ese préstamo mientras viven en mi casa, comen mi comida y disfrutan de mi hospitalidad. Bueno, somos familia, dijo Nora, como si eso explicara todo. Sí, asentí. Somos familia. Y precisamente por eso lo que viene ahora va a doler tanto. Cerré la chequera de golpe, con un chasquido seco. Carlos y Nora se estremecieron. Me di cuenta de que habían estado conteniendo la respiración, esperando que empezara a escribir. La cosa con la familia, dije, acomodándome en la silla como una reina en su trono, es que funciona en ambos sentidos. Lealtad, apoyo, amor. No son calles de un solo sentido por las que puedes transitar solo cuando te conviene. Mamá, sabemos que no hemos sido perfectos, empezó Carlos. ¿Perfectos? Me reí, y el sonido salió lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. Carlos, perfecto habría sido llamarme el Día de las Madres. Perfecto habría sido incluirme en sus vidas, en lugar de esconderme como un secreto vergonzoso. Lo que ustedes hicieron no fue imperfección, fue crueldad calculada. Nora se inclinó hacia adelante en el sofá, con la desesperación ya asomándose sin disimulo. Elena, estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Queremos construir una mejor relación de ahora en adelante. ¿Construir una mejor relación? Repetí pensativa. ¿A partir de cuándo?
A partir del momento en que se enteraron de que me gané la lotería, qué notable coincidencia que su deseo de reconciliación familiar surgiera exactamente al mismo tiempo que cambió mi situación financiera. Carlos tuvo la decencia de verse avergonzado, pero Nora estaba hecha de un material más duro. La gente cambia, Elena. La gente crece. No somos las mismas personas que éramos hace 13 años. Tienes razón, dije. No son las mismas personas. Son más grandes. Están más endeudados. Y están más desesperados. Pero en lo fundamental, son exactamente quienes siempre han sido. Me levanté y caminé de nuevo hacia la ventana, no porque necesitara ver el jardín, sino porque quería que sudaran mientras hablaba. ¿Quieren saber qué hice con mi tiempo durante estos 13 años? Mientras ustedes construían sus vidas importantes y priorizaban sus carreras. Ninguno de los dos respondió, pero podía sentir su atención como calor en mi espalda. Aprendí cosas, tomé cursos, leí libros, hice nuevos amigos. Descubrí que en realidad soy bastante inteligente cuando no hay nadie diciéndome que soy una carga. Me giré para mirarlos. También aprendí sobre inversiones, sobre planeación financiera, sobre cómo proteger activos de personas que podrían intentar aprovecharse. El rostro de Carlos se volvió cuidadosamente inexpresivo. ¿A qué te refieres? Me refiero a que no me gané la lotería y metí el dinero debajo del colchón, Carlos. Contraté profesionales, buenos profesionales, del tipo que se especializa en proteger a personas con dinero de familiares con motivaciones cuestionables. ¿Contrataste abogados?, dijo Nora, y su voz se volvió plana. Entre otros, respondí. Contraté asesores financieros, planificadores patrimoniales, incluso un investigador privado. Sonreí al ver sus expresiones horrorizadas. Te sorprendería lo mucho que una persona motivada puede aprender sobre la situación financiera de alguien cuando tiene los recursos para averiguarlo. ¿Nos investigaste? La voz de Carlos se quebró en la última palabra. Investigué a todos, Carlos. Amigos, parientes lejanos, organizaciones benéficas, oportunidades de inversión. Cuando de repente tienes una riqueza considerable, aprendes muy rápido que todo el mundo quiere algo de ti. Regresé a mi silla, pero no me senté. La diferencia es que la mayoría de la gente es honesta sobre sus intenciones. La máscara de Nora ya había desaparecido por completo, reemplazada por algo más duro y calculador. ¿Qué es exactamente lo que estás diciendo? Estoy diciendo que presentarse aquí con sus maletas, exigiendo espacio en mi casa y acceso a mi dinero después de 13 años de tratarme como si ya estuviera muerta, fue un error. Finalmente me senté, tomándome el tiempo para acomodar mi falda, levantar mi taza de café y mirarlos a ambos con absoluta calma. Estoy diciendo que si creen que soy la misma mujer que desecharon hace tantos años, están a punto de llevarse una gran decepción. El silencio entre nosotros se estiró como un cable tenso. Carlos parecía a punto de vomitar. Nora parecía estar calculando rutas de escape, pero yo aún no había terminado con ellos, ni de cerca. El reloj de péndulo del pasillo dio 3 campanadas y me di cuenta de que llevábamos sentados ahí más de una hora. El tiempo vuela cuando observas cómo los planes cuidadosamente construidos de otras personas se derrumban en tiempo real. Así que dije, dejando la taza de café vacía sobre la mesa, hablemos de lo que realmente quieren, no de esa tontería de la reunión familiar, no de la supuesta preocupación por mi bienestar. Tengamos una conversación honesta sobre por qué están aquí en realidad. Carlos abrió la boca, probablemente para soltar otro discurso ensayado sobre familia y preocupación, pero levanté la mano. Antes de que respondas, déjame compartirte parte de la información interesante que descubrieron mis investigadores. Metí la mano en el cajón de la mesa auxiliar y saqué una carpeta color manila. ¿Sabías que los registros financieros de las personas se vuelven bastante accesibles cuando sabes dónde buscar y cuentas con los profesionales adecuados haciendo las preguntas correctas? Los ojos de Nora se clavaron en la carpeta como si fuera una serpiente a punto de atacar. Por ejemplo, continué, abriendo el expediente, aprendí que han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante casi 5 años. El negocio de consultoría que Carlos dice que solo está pasando por un periodo lento no ha tenido un cliente legítimo en 8 meses. El rostro de Carlos se puso blanco. ¿Cómo podrías saber algo así? De la misma manera en que sé de las 3 tarjetas de crédito que tienen al tope,
del préstamo que sacaron usando el coche como garantía y de la segunda hipoteca de su casa, en la que ya llevan 2 meses de atraso. Saqué una hoja de papel. De la misma manera en que sé que han estado pidiendo dinero prestado a los padres de Nora, diciéndoles que es para expandir el negocio, cuando en realidad es solo para mantener las luces encendidas. No tenías derecho, susurró Nora, pero no había verdadera rabia en su voz. Solo el sonido vacío de alguien que había sido descubierto. No tenía derecho. Me reí. Y esta vez fue una risa genuinamente divertida. Cariño, tuve todo el derecho en el momento en que decidieron aparecer en mi puerta haciendo exigencias. En el mundo de los negocios a eso le llaman diligencia debida. Algo que quizá habrían aprendido si alguno de ustedes hubiera dirigido alguna vez un negocio exitoso. Carlos se desplomó en la silla como un globo desinflado. Estamos en problemas. Está bien. Estamos en serios problemas. Pero eso no cambia el hecho de que eres mi madre. Eso tiene que significar algo. Sí, respondí. Sí significa algo. Significa la razón por la que voy a darte una oportunidad. Exactamente una. Ser honestos conmigo, dije. Dejar el teatro. Parar la manipulación y decirme exactamente qué necesitan y por qué. Se miraron entre ellos. Algún tipo de comunicación silenciosa, pasando de uno al otro. Finalmente, Carlos se enderezó y me sostuvo la mirada. Vamos a perderlo todo, dijo en voz baja. La casa, los coches, probablemente también el dinero de los padres de Nora. Debemos alrededor de 6 millones de pesos y no tenemos forma de pagarlo. ¿6 millones de pesos? Repetí. Es un hoyo bastante profundo el que se cavaron. Hicimos malas inversiones, añadió Nora. El socio de Carlos se quedó con la mayor parte del capital y desapareció. Cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Por primera vez, desde que habían llegado, sonaban como si estuvieran diciendo la verdad. No me despertó compasión, pero sí curiosidad. Y pensaron que presentarse aquí con exigencias y maletas era su mejor estrategia para conseguir ayuda. Pensamos, dijo Carlos lentamente, que si lo presentábamos como una reunión familiar, como querer pasar tiempo contigo, sería más fácil que admitir que necesitábamos dinero. ¿Más fácil?, pregunté. ¿Para quién? Carlos tuvo la decencia de verse avergonzado. Para nosotros. Pensamos que sería más fácil para nosotros. Por fin, un momento de verdadera honestidad. Casi resultaba refrescante. Bien, dije, cerrando la carpeta y apartándola. Ahora sí estamos llegando a algo. 6 millones de pesos, repetí, dejando que la cifra flotara en el aire como humo de un incendio. Es todo un logro. La mayoría de la gente tarda décadas en acumular ese nivel de deuda. Carlos hizo una mueca. Sabemos cómo suena. ¿De verdad?, respondí. Porque suena a 2 personas que tomaron una serie de decisiones catastróficamente malas y ahora buscan que alguien más pague por ellas. Me recosté en la silla. Háblenme de ese socio que supuestamente se robó su dinero. Marcos Villaseñor, dijo Nora rápidamente. Fue compañero de cuarto de Carlos en la universidad. Fundaron la consultora juntos hace 5 años. Marcos Villaseñor, repetí, sacando mi teléfono. Lo curioso de tener buenos investigadores, Carlos, es que suelen ser muy minuciosos. Deslicé el dedo por mis notas. Marcos Villaseñor no se robó nada. Marcos Villaseñor descubrió que su socio estaba desviando dinero de la empresa para gastos personales y deudas de juego. Lo denunció ante las autoridades y disolvió la sociedad para protegerse. El silencio en mi sala fue tan absoluto que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Eso no fue lo que pasó, dijo Carlos débilmente. ¿No? Porque, según la carpeta de investigación, sí, hay una carpeta abierta. Han estado bajo investigación por fraude empresarial durante los últimos 8 meses. La fiscalía aún no ha decidido si va a presentar cargos. El rostro de Nora tomó el color del papel viejo. ¿Cómo sabes todo eso? De la misma manera en que sé que le han dicho a sus padres que Carlos tiene una enfermedad rara que requiere tratamientos costosos. De la misma manera en que sé que pidieron prestados 1 millón de pesos a 3 familiares distintos usando 3 historias diferentes. Dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa. Ustedes no solo están quebrados. Lo que hicieron fue una estafa. No somos criminales, protestó Carlos. Pero a su voz le faltaba convicción. Ah, ¿no?, dije. ¿Cómo llamarías mentirle a tu familia,
diciendo que tienes una enfermedad grave para conseguir dinero. ¿Cómo llamarías robarle a tu propia empresa? ¿Cómo llamarías aparecer aquí después de 13 años con una historia triste diseñada para manipularme y que yo sostenga su estilo de vida fraudulento? Por primera vez desde que llegaron, vi miedo real en sus ojos. El miedo auténtico es honesto. Nunca quisimos que llegara tan lejos, susurró Nora. Pero llegó tan lejos, respondí. Y ahora están aquí, en mi casa, pidiéndome que los saque de las consecuencias de sus propias decisiones. Me levanté y caminé otra vez hacia la ventana. Esto es lo que va a pasar ahora. Sentí cómo ambos contenían la respiración detrás de mí, esperando el ultimátum que estaba a punto de dar. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Una escena tan tranquila para un momento tan explosivo. Van a recoger sus maletas, dije sin girarme, y van a irse de mi casa. Pero antes de que lo hagan, vamos a tener una conversación sobre honestidad y consecuencias. Mamá, por favor, empezó Carlos. No he terminado. Me giré para mirarlos, y pude ver que ambos estaban al borde del pánico. Verán, lo interesante de contratar investigadores es que aprendes todo tipo de información inesperada. Por ejemplo, descubrí que yo no fui el único miembro de la familia al que ustedes cortaron hace 13 años. Entonces se van de aquí con las manos vacías, dije, y me aseguraré de que toda su familia sepa exactamente por qué. Cada pariente al que le pidieron dinero prestado, cada amigo al que le mintieron, cada persona a la que estafaron, recibirá un informe detallado de quiénes son en realidad. ¿No harías eso?, susurró Carlos. Inténtalo, respondí. He tenido 13 años para pensar qué haría si alguna vez tuviera la oportunidad de enseñarles sobre consecuencias. No pongas a prueba mi determinación ahora. El reloj dio 4 campanadas. Llevaban aquí 2 horas, y pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que su plan había salido espectacularmente mal. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Nora al final. No contesté. Lo que necesitan es elegir. Pueden aceptar mi oferta y empezar a reconstruir sus vidas por el camino difícil, o pueden seguir buscando dinero fácil y atajos. Pero no pueden hacer ambas cosas, y no pueden hacer ninguna de las dos en mi casa. Carlos parecía a punto de llorar. Después de todos estos años, después de todo el dolor que había causado, parecía un niño perdido. Por un instante, casi sentí lástima por él. Casi. Hay una cosa más, dije justo cuando empezaban a levantarse para irse. Algo que creo que deberían saber antes de tomar su decisión. Caminé hasta mi escritorio y saqué un sobresellado. La dirección de remitente era de un despacho de abogados en Monterrey, y estaba fechado 3 semanas atrás. Llegó justo después de que la noticia de que me había ganado la lotería empezara a circular por la ciudad. Sostuve el sobre como si contuviera dinamita. Es de un abogado que representa a alguien que los ha estado buscando desde hace bastante tiempo. El color desapareció del rostro de ambos al mismo tiempo. ¿Quién?, susurró Nora. Marcos Villaseñor. Abrí el sobre y saqué la carta. Lo recuerdan, ¿verdad? Su ex socio de negocios, el mismo al que dijeron que les había robado dinero de la empresa. Las manos de Carlos empezaron a temblar. ¿Qué quiere? Quiere que le devuelvan su dinero. Los 50,000 pesos que sacaron de la cuenta de la empresa antes de disolver la sociedad. El dinero cuya ausencia descubrió solo después de que su contador hiciera una auditoría completa, tras las acusaciones que ustedes lanzaron contra él. Eso no fue así, dijo Carlos, pero su voz apenas se escuchaba. ¿No? Porque según esta carta, Marcos Villaseñor ha estado colaborando con la Fiscalía para construir un caso en su contra. Ha estado esperando a ver si ustedes se presentarían voluntariamente para hacer la restitución. Doblé la carta con cuidado. Se enteró de que me gané la lotería y pensó que tal vez eso los motivaría a hacer lo correcto. Nora apretaba el brazo del sofá con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué significa eso? Significa que Marcos Villaseñor les está ofreciendo la misma opción que yo. Pueden hacer la restitución completa y asumir la responsabilidad por lo que hicieron, o él puede seguir adelante con la presentación de cargos penales. Volví a meter la carta en el sobre. La única diferencia es que su plazo vence mañana. ¿Mañana? La voz de Carlos se quebró. ¿Mañana?
Les dio hasta las 5 de la tarde para contactar a su abogado y arreglar el pago. Los miré a los dos, observando cómo el último resto de su compostura se desmoronaba. Así que, como ven, mi oferta no se trata solo de reconciliación familiar o de darles lecciones sobre consecuencias. Se trata de mantenerlos fuera de la cárcel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía escuchar cómo sus mentes trabajaban, calculando, buscando algún ángulo que no hubieran considerado. «¿Planeaste todo esto?», dijo Nora por fin. «¿Has estado en contacto con Marcos Villaseñor?» «Sí», admití. Se puso en contacto conmigo al día siguiente de que se anunciara mi premio de la lotería en el periódico. Quería saber si yo estaba enterada de lo que mi hijo había estado haciendo y si estaría dispuesta a ayudar a limpiar su desastre. «¿Y qué le dijiste?» Le dije que eso dependía completamente de si mi hijo estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. Me levanté y caminé hasta la repisa, donde tomé esa vieja foto de Carlos el día de su graduación universitaria. «Marcos Villaseñor es un buen hombre, Carlos. No merecía lo que le hiciste. Tampoco lo merecían tu tía Sara, ni los padres de Nora, ni ninguna de las otras personas a las que lastimaron». Carlos ya estaba llorando, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Nunca quise que llegara tan lejos, pero llegó tan lejos», respondí. «Y ahora tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser de aquí en adelante». Dejé la foto en su lugar y me giré para mirarlos a ambos. «Puedes aceptar mi ayuda y la misericordia de Marcos Villaseñor, trabajar duro para arreglar las cosas y quizás salvar una pequeña parte de tu integridad. O puedes seguir huyendo, seguir mintiendo, seguir buscando soluciones fáciles a problemas que tú mismo creaste». «Vaya elección», murmuró Nora. «Es la única elección que importa», dije. «La elección de ser honestos». Por fin se miraron el uno al otro, y pude ver 13 años de malas decisiones pesándoles sobre los hombros. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina con mi café y el periódico, esperando. Marcos Villaseñor les había dado plazo hasta las 5 de la tarde, pero tenía la sensación de que llamarían mucho antes. La gente que enfrenta la posibilidad de ir a prisión rara vez duerme bien. El teléfono sonó a las 8:47 de la mañana. «Mamá». La voz de Carlos sonaba como si no hubiera dormido en toda la noche. «Aceptamos tus condiciones». «¿Todas? ¿Los dos?» «Sí. Nora también está de acuerdo. Queremos hacer las cosas bien». Dejé la taza de café y me recosté en la silla. «Carlos, antes de transferir cualquier dinero o hacer alguna llamada por ti, necesito que respondas una pregunta con honestidad. ¿Está bien? Si no me hubiera ganado la lotería, si siguiera siendo solo tu madre sin dinero, viviendo en un departamento pequeño, ¿me habrías llamado alguna vez? ¿Habrías intentado reconstruir nuestra relación?» La pausa se alargó tanto que llegué a pensar que la llamada se había cortado. No dijo al final. Probablemente no. Tenía demasiada vergüenza por lo que había hecho, demasiado orgullo para admitir que estaba equivocado y demasiado miedo de que no me perdonaras. Fue lo primero completamente honesto que dijo desde que apareció en mi puerta. Dolió, pero también fue exactamente lo que necesitaba escuchar. «Gracias por decirme la verdad», dije. «Ahora tengo algo que decirte yo». «¿Qué?» «Te perdono, no porque ahora estés arrepentido, no porque estés en problemas y necesites ayuda, sino porque aferrarme al enojo durante 13 años me estaba envenenando más a mí que a ti». Volví a tomar mi café, sorprendida de ver que mis manos estaban firmes. «Te perdono, Carlos, pero perdonarte no significa confiar en ti. La confianza se tiene que volver a ganar, y eso va a tomar tiempo. Lo entiendo, ¿de verdad? Porque ganarse de nuevo la confianza significa años de comportamiento consistente. Significa terapia, trabajo duro y demostrar que has cambiado. No solo prometer que lo harás». «Lo entiendo», repitió. Y esta vez le creí. «Bien. Llamaré al abogado esta mañana y a Marcos Villaseñor por la tarde. Tú y Nora necesitan estar en sus respectivas oficinas antes de que termine el día laboral de hoy». Hice una pausa, mirando mi jardín, donde las primeras flores de primavera empezaban a abrirse. «¿Y Carlos?» «Sí, esta es tu última oportunidad. Si arruinas esto, si vuelves a mentir, si intentas atajos o lastimas a alguien más que me importa, estarás solo para siempre. Lo sé». Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina por mucho tiempo, pensando en las segundas oportunidades y en la diferencia entre perdonar y permitir abusos.
Algunas personas dirían que fui demasiado dura con mi hijo, que la familia debería permanecer unida, pase lo que pase. Pero esas personas nunca pasaron 13 años preguntándose qué habían hecho mal. Nunca sintieron el dolor particular de ser descartados por su propio hijo. Nunca tuvieron que reconstruir por completo su sentido de identidad después de que les dijeran que no valían nada. Aprendí algo importante en esos 13 años. El amor sin límites no es amor. Es solo miedo disfrazado con ropa más bonita. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi hermana Sara. Me enteré por ahí de que Carlos apareció. ¿Cómo te fue? Respondí escribiendo. Está recibiendo una segunda oportunidad. Si la merece o no, está por verse. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Miré alrededor de mi casa, mi refugio, la vida que había construido después de perder todo lo que creía importante. La vida en la que tomé mis propias decisiones, puse mis propios límites y nunca más tuve que rogar por un lugar en una mesa que siempre debió ser mía. Estoy muy bien, escribí. Mejor que bien. Soy libre. 2 años después, Carlos terminaría de pagar hasta el último peso de lo que había robado. Nora descubriría que en realidad era bastante buena administrando un pequeño negocio, cuando no intentaba hacerse rica de la noche a la mañana. Y yo despertaría cada mañana en mi propia casa, viviendo mi propia vida, entendiendo por fin lo que significaba ser verdaderamente rica. No tenía nada que ver con números de lotería, y todo que ver con no volver a aceptar nunca menos de lo que merecía. El dinero fue agradable, eso sí. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.